La semana pasada, la palabra del Señor nos hablaba acerca de la vida integral del cristiano. Y el hermano Neff nos mencionaba solamente tres características que son un resultado del cambio que el Señor hace en nuestro corazón. ¿Se acuerdan de cuáles eran esas características? La primera es paz. Y les pregunto yo, ¿qué es lo contrario a la paz? ¿La guerra? ¿Mande? Inquietud, guerra, pelea, pleito, ¿mande? ¿Regreso? ¿Mande? Está diciendo las tres características. Las tres características, la primera es paz, la segunda, responsabilidad, y la tercera es honestidad. Y ahorita estamos en ¿qué es lo contrario a la paz? Es la guerra, es la pelea, es el pleito. ¿El Señor nos ha llamado a guerra o a paz? Pregunto. Porque si el Señor nos ha llamado a guerra, pues entonces, ¿cómo vamos a crecer? No, el Señor nos ha llamado a paz. De tal manera que esa paz es un fruto del cambio que Dios ha hecho en nuestro corazón. La otra característica que nos hablaba la palabra del Señor es la responsabilidad. Responsabilidad, pues lo contrario sería no ser irresponsables, ¿verdad? Es decir, responsabilidad, ¿qué sería? Cumplir con nuestros deberes. Y en casa tenemos deberes, y así como tenemos deberes en casa o en el trabajo, también tenemos deberes para con Dios. También tenemos derechos para con Dios cuando cumplimos nuestras responsabilidades. Y la otra característica era la honradez. Y la honradez, otra manera de decir honradez, un sinónimo de honradez, es la integridad, y era el título del mensaje, la vida integral del cristiano. Y para terminar decía ejemplar, pero ya con considerar que es la vida integral o la integridad del cristiano, entonces estamos hablando de la honradez. Y la integridad, definida en muy sencillas palabras, es que haya una concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esa es la integridad, que no haya diferencia, que concuerde mis palabras con mis hechos. Y esta característica de integridad solamente la podemos encontrar en un verdadero hijo de Dios. La paz es lo contrario a la guerra, la responsabilidad es lo contrario a la irresponsabilidad, y la honradez o la integridad es lo contrario a, pues, podríamos hablar de robar, o podríamos hablar de que hay diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y es importante que consideremos que estas características no son características que nosotros tengamos que forzar. Son características que son resultado, son virtudes resultado de la transformación que el Señor Jesús hace en nuestro corazón. De manera que si yo me hago llamar hijo de Dios, pero en mí está la guerra, en mí está la irresponsabilidad, en mí está la falta de honradez o de integridad, ¿qué significa? Dos cosas solamente. Una, o que no soy hijo de Dios, o que no le he querido entregar todas las áreas de mi vida. Y esto es importante. Esto es muy importante porque la vida integral del cristiano no se puede, salud,
La vida del cristiano sí se puede fingir, ¿verdad que sí se puede fingir? Podemos aparentar, pero el aparentar, ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar entonces a una pérdida de nuestra vida eterna. Lamentablemente así es. La integridad que podemos tener en nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos producirla por nosotros mismos. Vamos a orar y entramos al mensaje del día de hoy. Padre, gracias te damos por este día que estamos aquí en tu casa de oración. Señor, reconocemos que tú moriste, igual que muchos otros humanos han muerto, pero la diferencia contigo es que tú resucitaste. Y resucitaste tú el primero para darnos también la bendición y el privilegio inmerecido de resucitar después que seamos llamados a tu presencia. Y en estos días, Señor, nosotros proclamamos tu nombre, proclamamos tu vida, proclamamos tu gracia y tu misericordia en cada uno de nosotros, en nuestras familias, y te rogamos, Señor, también que nos ayudes para hacer luz, que nos ayudes para irradiar la luz que tú, Señor, has depositado en nuestro corazón a través de tu Santo y Divino Espíritu. Gracias, Padre, te damos y te rogamos que esta palabra sea práctica y útil para cada uno de mis hermanos y que nos perfecciones para que cuando tú, Señor, regreses, nos encuentres haciendo tu obra. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, si gustan, vamos a la carta primera a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. ¿Ya están por ahí? Rapidito. Bien, pues sabemos, ahorita lo estábamos viendo en el primer capítulo de Hechos, que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos antes de partir en las nubes, les dijo, voy a volver. Pero no les dijo cuándo. Entonces, y esto me hace tanto pensar en las parábolas que decía nuestro Señor Jesús, que hablaba de un dueño que tenía su granja, que tenía su rancho y que se lo encargaba a los discípulos. Y estas parábolas el Señor Jesús se las decía directamente a los escribas, a los fariseos, a los judíos, pero también se la decía a todo el pueblo. Y en esa parte es donde nosotros estamos incluidos. El Señor Jesús partió, pero nos ha dejado su reino, su mundo, porque Él es el dueño del mundo, para ver qué hacemos nosotros en el tiempo que estamos sobre la tierra. Y sabemos que el Señor Jesús va a volver. Y la verdad es que deberíamos nosotros de pensar y de considerar todos los días que el Señor Jesús va a volver, porque eso es lo que más nos conviene. Que Él vuelva para que nosotros seamos rescatados, para que nosotros seamos redimidos, para que todos aquellos que en este momento se encuentran humanamente hablando muertos, también vuelvan a la vida, porque cuando el Señor Jesús venga, todos resucitaremos. Algunos para vida eterna y otros para castigo eterno, pero absolutamente todos volveremos a la vida, de tal manera que
este primer paso que conocemos nosotros como muerte, pues realmente no es una muerte. La verdadera muerte es lo que está después del otro lado. Para aquellos que no quisieron creer en el Señor Jesús o que fueron desobedientes, ellos ya terminó su tiempo, ya terminaron sus oportunidades. Nosotros estamos aquí y seguimos con la oportunidad, seguimos con la bendición y seguimos con el privilegio. Pero sí, la verdad es comprensible, y yo me pongo a pensar, pues normalmente tenemos un muertito, un fallecido, un hermano, papá o mamá, esposo, esposa, algún hijo, y nosotros pues, sentimos que ya nunca jamás vamos a volver a verlo. Y en cierta forma es cierto, porque en este mundo ya no lo vamos a volver a ver, pero más bien nosotros vamos hacia donde ellos están, y por supuesto que nos vamos a volver a ver. ¿En qué condiciones? Hace unos días estábamos platicando con mi esposa que si los malos llegan y se encuentran allá en el lugar de tormento, que si habrá tiempo para que se platiquen entre ellos. Oye, mira qué feo está aquí. Yo pienso que va a ser tanto el sufrimiento que ya ni va a importar estar viendo a los demás, porque el sufrimiento, pues, por el calor y por la incomodidad, no va a permitir el alegrarse uno de ver a alguien más. Y luego volvemos y decimos, ¿y para qué pensar en esas cosas si tenemos nosotros la oportunidad? Tenemos el privilegio. Los que ya se fueron tuvieron su tiempo, su oportunidad, su privilegio, y cada quien decidió, y nosotros también decidimos si queremos verdaderamente creer en el Hijo de Dios y en que Él es la resurrección y en que murió y no quedó muerto, sino que va a resucitar. Pues ese es un privilegio, y no sé si se pueda decir derecho de todo ser humano, porque la salvación es universal, pero todo ser humano tiene esa bendición de creer en el Hijo de Dios, y cada uno de nosotros decidimos qué es lo que queremos. Miren aquí en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, Pablo está hablándole a los hermanos, les está hablando del regreso del Señor Jesús, y les está diciendo si es cierto que Él murió, sí es cierto que lo crucificaron, pero también es cierto que Él resucitó. Todos los demás morimos y no resucitamos hasta que el Señor Jesús nos resucite, pero Él es el primero, Él es el ejemplo, Él es la punta de la flecha de la resurrección. Y entonces, si, y aquí lo vemos en las Escrituras, si Él resucitó, entonces los que creemos en Él, aunque muramos, resucitaremos y tendremos vida, y nos gozaremos y nos alegraremos. Pero todos los que mueren sin esta esperanza, pues sí entiendo yo que debe de ser muy doloroso. Y aún para nosotros, cuando vamos con alguien a quien le hemos hablado del Señor y lo hemos invitado a que crea en el sacrificio del Señor Jesús, y la persona dijo no, sabemos que no va a estar en el reino de los cielos, y por supuesto que eso causa dolor, causa tristeza, causa desesperación y causa impotencia. Pero cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Ni yo puedo ser responsable de la decisión de mi esposa ni de mis hijos. Puedo vivir con ellos, puedo compartir con ellos, podemos también compartir la palabra del Señor, podemos hacer todo lo que queramos, pero la decisión es personal. Pero para los que sabemos que hemos creído en el nombre, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que tenemos una esperanza, y una esperanza segura. ¿Cuándo va a suceder? Igual que el regreso de nuestro Señor Jesús, no sabemos para qué día o a qué hora, en qué momento, pero de que va a suceder,
va a suceder. Y de esto es de lo que Pablo les está hablando a los hermanos aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. En el verso 1 les dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad de que yo les escriba, pues ya se los había anticipado desde el primer capítulo de Hechos, en donde el Señor Jesús nos dice, voy a regresar, pero no les puedo decir exactamente qué día y qué hora, así es que deben de estar atentos. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús, y aquí Pablo también les está diciendo, no hay necesidad de que yo les hable de que el Señor Jesús va a regresar, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, el día del regreso del Señor, vendrá así como ladrón por la noche. Y mucha gente malentiende este verso y dicen, es que entonces el Señor nos quiere agarrar descuidados, el Señor quiere agarrarnos como si fuera un ladrón por la noche, y no es así. Bueno, en cierta forma sí, porque aquellos que quieren estar en la oscuridad, aquellos que quieren ignorar a Dios, por supuesto que van a ser tomados por sorpresa, pero no porque el Señor Jesús nos esté jugando chueco. Serán tomados por sorpresa porque ellos no quisieron atender, porque ellos no quisieron escuchar, porque ellos no quisieron prepararse. Pero para aquellos que somos hijos de Dios, que escuchamos su voz, que obedecemos su palabra, no nos va a agarrar por sorpresa, de ninguna manera. Y si no nos va a agarrar por sorpresa el regreso del Señor Jesús, escuchen esto, tampoco nos va a agarrar por sorpresa nuestra partida de esta tierra. Porque el Señor nos llama, nos puede llamar de dos maneras: una, llamándolo, atrayéndonos hacia Él, o viniendo Él hacia nosotros, que lo que actualmente está sucediendo mientras el Señor Jesús no regresa a la tierra es que el Señor Jesús nos atrae hacia Él. Pero ninguna de estas dos circunstancias o situaciones nos va a agarrar por sorpresa. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y porque tenemos el conocimiento. Bien le dijo el Señor Jesús, ustedes ya saben el camino. No se hagan, ustedes ya saben el camino y ya saben a dónde voy, y a dónde yo voy, ustedes también van a estar, y estoy preparando moradas, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. Dice aquí, verso 2, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón por la noche para los que se quieren mantener en la oscuridad. Y cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero insisto, mis hermanos, no es que el Señor Jesús vaya a venir como ladrón, o que nos quiera agarrar por sorpresa, o que nos quiera mandar a la destrucción. No, de ninguna manera. Esto sucederá, como dice en Juan 3:19, aquellos que quisieron seguir en la oscuridad. Pero el Señor Jesús es transparente y Él nos da una enseñanza clara y nos ha mostrado el camino. Verso 4. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Entonces, dice, para que aquel día les sorprenda como ladrón. ¿A quién dice que va a sorprender como ladrón? A los que están en tinieblas, a los que están en la mentira. No es que el Señor Jesús quiera hacerlo de esta manera, es que así les va a aparecer y así les va a suceder a los que quisieron ignorar la palabra de Dios, quisieron ignorar el sacrificio del Señor Jesús. Al que así haga, pues claro que lo va a agarrar como ladrón por la noche, es decir, que los va a agarrar descuidados. Pero los que somos de la luz, los que somos de la verdad, sabemos que Él va a regresar.
No tenemos que hacernos los desentendidos como los otros. Dice el verso 5, porque todos ustedes son hijos de luz y son hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas, ni de la mentira. Porque la noche con las tinieblas y la mentira se relacionan, pero la luz con la verdad de nuestro Señor Jesucristo también se relaciona. Y el que tiene a Cristo está en luz. ¿Por qué? Porque tiene la verdad, y la verdad nos hace libres a través de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no durmamos, sino más bien velemos y seamos sobrios. La sobriedad es una de las virtudes del Hijo de Dios. Es decir, que seamos moderados. Si te enojas, que sea con moderación. Si comes, que sea con moderación. Si tomas, que sea con moderación. Que los placeres o las circunstancias de la vida no se apropien de nosotros, sino que nosotros seamos dueños por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 7, los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan, pues es más divertido embriagarse de noche. No, ¿por qué? Pues no lo sé, pero hay una relación entre la oscuridad, entre la noche y las tinieblas. Pero así es. Y dice en el verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, moderados, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y aquí, pues, ese es muy, muy claro, mis hermanos. Pablo nos está diciendo, a nosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo no nos va a agarrar de sorpresa. ¿Por qué? Primero, porque lo sabemos, estamos en la luz y sabemos que Él regresará, y no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que tenemos que estar alerta y atentos a los síntomas, a las señales. Pero aunque no llegáramos a distinguir los síntomas y las señales, aquí el apóstol está haciendo referencia a la armadura de Dios, a la armadura de la fe. ¿Se acuerdan de la armadura de la fe? Cuando nosotros hablemos acerca de que el Señor vendrá como ladrón, tengamos cuidado en lo que decimos, o en cómo lo pensamos, o en cómo se lo platicamos a los demás. Porque el Señor Jesús dice aquí que vendrá como ladrón, pero para aquellos que quisieron ignorar a Dios, no para los hijos de luz. Los hijos de luz nos está invitando Pablo a estar siempre alerta, a estar atentos. Nos está diciendo que no nos distraigamos. No nos distraigamos. Puede ser que estemos haciendo nuestras cosas en casa, pero tenemos que estar en nuestra mente en comunicación con el Señor, recordando su palabra, y bien armados y protegidos. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, que son a cada día.
12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto siempre es cierto, y más en estos días en que la gente se dedica a celebrar las tinieblas y la muerte. Pero el Señor Jesús es vida y es vida abundante. Verso 13, por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, en el día del problema, en el día de la enfermedad, en el día de la tristeza, en el día de la desesperación y de la impotencia. Con la armadura de Dios podremos resistir. Y después de que haya terminado la batalla, de que haya terminado la guerra, aún así estemos firmes, atentos, alerta, lúcidos. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos, ¿con qué? Con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿De cuál justicia? De que el Señor Jesús nos presenta como justos delante de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, que a donde vayan nuestros pies, vaya el mensaje del Evangelio de la guerra. No, de la paz. El Evangelio de la paz entre Dios y los hombres. Dios quiere hacer la paz con cada uno de nosotros, pero también quiere hacer la paz con cada uno de aquellos que están en la oscuridad por medio de nosotros, de cada uno de nosotros. 16, sobre todo, tomen el escudo de la fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es fe en que, yo la hago, yo puedo. No. La fe verdadera, la fe sólida, viene de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de la confianza en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el yelmo o el casco de la salvación y la espada de el Espíritu, que es la palabra de Dios, que ya habíamos mencionado, y el último elemento que casi nunca lo consideran como parte de la armadura y que es muy importante, es lo que dice aquí en el verso 18, la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y nuevamente nos dice, estén velando en ello con perseverancia y suplicando unos por otros. De manera que entonces el Señor Jesús va a volver. Es seguro que va a volver. ¿Qué día y qué hora? No lo sabemos. Pero de que va a volver, va a volver. Y no va a venir como ladrón por la noche para aquellos que somos hijos de Dios. Va a venir como ladrón por la noche para aquellos que han decidido ignorar. Es como decir, y también el Señor Jesús lo dijo, que si viene el ladrón, yo sé que va a venir el ladrón en la noche, entonces ¿qué haría? No me duermo. Si sé que el ladrón va a venir por la noche, no me duermo, me mantengo despierto, aunque sea con un palo o con una herramienta o con un tubo para defenderme. Si estuviese yo atento, pero si sé que va a venir el ladrón y a mí me vale y me acuesto a dormir, pues obviamente que me va a agarrar el ladrón por la noche. Esa es la pequeña y sutil y gran diferencia que el Señor Jesús nos está preparando, nos está equipando. El día de hoy veíamos en la clase de plantación de iglesias y algo muy hermoso, muy maravilloso,
y poco comprendido que el Espíritu Santo, ¿cuál es la palabra que define el poder del Espíritu Santo? Dunamis. Dunamis, que significa dinamita, que significa dinamismo. Y me puse yo a pensar a la hora que estoy escuchando eso que nos está enseñando el profe Nef, me puse a pensar que en mi bolsa donde traigo mis libros, que trajera ahí varios cartuchos de dinamita. Pues la verdad es que así es, mis hermanos. Dios nos da los cartuchos de dinamita para transformar el mundo, para transformar la mente de la gente. Pero es necesario que esos cartuchos de dinamita, que es la verdad del Evangelio de la paz, que nosotros saquemos esos cartuchos y que les prendamos el fuego. Ese es ya, ahora, un privilegio para cada uno de nosotros. Sacar el cerillo del fuego de Dios y prenderle la mecha y que explote la dinamita, que transforme los corazones, que la verdad del Señor Jesús cambie vidas. Que cuando a nosotros nos toque ir a presentarnos a la ciudad celestial, nos vayamos con la satisfacción de que también nuestros papás o nuestros hermanos o nuestros hijos o la esposa o los tíos o los amigos o los vecinos o los compañeros, también los veamos allá en la ciudad celestial. Nosotros celebramos la vida del Señor Jesús. Es vida abundante, y a cada nosotros nos da el privilegio de ser portadores de esa dinamita, de esa verdad transformadora que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No esconda, mi hermano, no esconda, hermana, esos cartuchos de dinamita de verdad que Dios ha puesto en sus manos y en su corazón. Compartamos el mensaje de la vida. Padre, en este momento reconocemos que tu plan hermoso, maravilloso, para rescatarnos, nos ha alcanzado. Señor, nos has atraído a ti, pero sabemos que un día nos llamarás a tu presencia. Sabemos que un día tú regresarás. Pero mientras tanto, Señor, nos has dado los cartuchos de la dinamita de la verdad para que nosotros, Señor, los prendamos en medio de la oscuridad y que tu salvación alcance a mucha gente. Que así como las explosiones de fuego alcanzan a cientos de personas, que así también, Señor, suceda con la verdad del Evangelio de la paz portada por cada uno de nosotros. Señor, aumenta ese fuego, ese anhelo, esa pasión por ti, Señor. Y que ninguno de nosotros seamos negligentes al compartir tu luz, tu verdad, tu salvación con todos aquellos que también están en riesgo de perecer eternamente. Gracias, Padre, te damos por tu Hijo Jesucristo, que murió y no quedó en la tumba, resucitó por nosotros. Y porque tú, Señor, resucitaste, también nosotros tenemos la confianza que resucitaremos. Gracias, Padre. Te bendecimos en Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.